respuesta, la D. ¿Cuál de los siguientes hechos no suele estar presente en la estenosis hipertrófica de píloro? Vómitos copiosos, comienzo de ese nacimiento, a ese mismo. En la estenosis de píloro se asocia a una alcalosis metabólica hiperclorémica e hipocalémica. Es una malformación congénita y lactante que cursa con vómitos biliosos. El tratamiento de la lesión es la dilatación endoscópica de píloro. En el 50% de los casos existe una hiperbilirubinemia indirecta. La pilorotomía extramucosa, según una técnica de Fritz-Rancet, es el tratamiento de elección. Respuesta. A ver, creo que la doctora tiene respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, ¿se asocia a alcalosis metabólica? ¿Hay alcalosis metabólica? Sí, porque pierde hidrogeniones. Entonces, determina la pérdida de los hidrogeniones determina la alcalosis, ¿no? ¿Es hiperclorémica? No, es hipoclorémica, porque también pierde cloro, ¿no? ¿Hay hipocalemia? Sí, también hay hipocalemia, ¿no? Inicialmente es compensada, ¿no? Es una malformación congénita del lactante que cursa con vómitos biliosos. ¿Por qué? Por la ubicación, ¿no? O por encima de la ampolla de Watt. ¿El tratamiento de elección es la dilatación endoscópica de píloro? No. El 50% de los casos presenta ictericia a predominio indirecto. No. ¿Qué porcentaje? Hay un porcentaje. El 5% de los niños, por estadística, se ha visto que el 5 a 7% presentan ictericia. ¿Por qué? ¿Por qué presentan ictericia estos bebés? O sea, no es tanto, no es el 50%, no es la mitad, pero sí un porcentaje que es más o menos el 5 a 7% presenta ictericia. Cuando hablamos de ictericia, una de las causas era la circulación enterohepática, ¿no? Entonces la bilis llega al intestino y nuevamente regresa al sistema por el sistema porto, ¿no? Sanguíneo. Entonces, ¿por qué? Por éstasis, por la presencia de bacterias, por el estreñimiento. Entonces, si el bebé está estreñido, hay éstasis o hay disminución de la motilidad intestinal, es un factor para la ictericia, ¿ya? Pero no es tanto como un 50%. Entonces, ¿el tratamiento cuál es? La plastía del píloro con la técnica de Rancet. Respuesta E. ¿Cuál de las afirmaciones que siguen sobre la estenosis hipertrófica de píloro es falsa? La incidencia es mayor en el sexo masculino. Generalmente se inicia en el primer mes de vida. Los vómitos están teñidos de bilis. El vómito suele ocurrir en forma de proyectil. Se observa una ictericia asociada. La falsa. ¿La incidencia es mayor en el varón? Sí, ¿no? Generalmente se inicia en el primer mes de vida y en la tercera, cuarta semana. ¿Los vómitos están teñidos de bilis? No. ¿No? ¿El vómito suele ocurrir en forma explosiva? Sí, ¿no? Entonces es lo que caracteriza a la estenosis por hipertrofia de píloro. Y se observa ictericia asociada en un porcentaje. La respuesta es la C. Lactante de 21 días de vida que presenta desde hace 4 días vómitos postprandiales que cada vez son más intensos y frecuentes. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación a la enfermedad del niño. Esta enfermedad es más frecuente en niños, suele cursar con acidosis metabólica, el tratamiento es médico, la recidiva frecuente, la enfermedad está producida por una bacteria, es frecuente el antecedente de polidramios. Entonces, analizamos la pregunta. Es un lactante de 21 días, que desde hace 4 días presenta vómitos después de las tomas, ¿no? Cada vez son intensos y frecuentes.
Respuesta. Es más frecuente en los niños. Suele cursar con acidosis metabólica. El tratamiento es médico y la recidiva es frecuente. No. La enfermedad está producida por una bacteria. No. Es frecuente el antecedente de poligramios. ¿En quiénes se encuentran poliamios o poligramios? ¿Cuándo hay? Cuando hay una disminución del pasaje del líquido amniótico, que se puede dar a nivel del esófago, se puede dar a nivel del estómago, se puede dar a nivel del duodeno, se puede dar a nivel del yeyuno. Entonces, cualquier obstrucción produce poliamios. Cualquier compromiso pulmonar produce poliamios. ¿Ya? Entonces, hemos mencionado que el bebé que tiene estenosis por hipertrofia no tiene manifestación prenatal o neonatal, sino es en etapa de lactante. Así que la manifestación de poliamios no va a estar presente. ¿Ya? La respuesta es la A. Perdón. Hernia diafragmática es una patología que, si bien es cierto, no es muy frecuente, pero es una de las emergencias, de las urgencias. Ya no es una emergencia, es una urgencia en la etapa neonatal. Entonces, la importancia de este diagnóstico en forma prenatal es para que de alguna manera disminuir las complicaciones que se puedan dar en esta patología. ¿Ya? Entonces ya los obstetras o los ginecólogos que están dedicados a la parte de monitoreo fetal hacen el diagnóstico en forma prenatal y ellos de alguna manera nos ayudan para manejar la patología y evitar las complicaciones que se puedan dar. Entonces vamos a hablar un poco sobre hernia. Entonces la hernia diafragmática se puede dar, ¿no? Ustedes pueden ver la hernia diafragmática con mayor frecuencia en el lado izquierdo, que es la de Baudelaire, ¿no? Con menor proporción, que es más o menos un 5 a 10% del lado derecho, que también Baudelaire, que es una alteración del diafragma del lado posterolateral, ¿no? La estructura anatómica posterolateral del diafragma. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Con la presencia de poliamios, como hemos mencionado, prenatalmente. Entonces, si hay antecedente en ecografía de poliamios, sospechen ustedes en hernia diafragmática. ¿Ya? Y otra cosa, que ecográficamente ustedes pueden ver las estructuras del abdomen en la cavidad torácica. Es fácil distinguir las estructuras ecográficamente. ¿Ya? Entonces, es otra forma de hacer diagnóstico. Una vez con el diagnóstico, rápidamente ustedes tienen que disminuir la complicación de hipoplasia pulmonar, intubando al paciente. La intubación se tiene que dar en forma inmediata en sala de operaciones. Inmediatamente ustedes reciben al recién nacido. ¿Ya? Esto para evitar el ingreso de aire hacia la cavidad abdominal. Una vez ingresa el aire a la cavidad abdominal, o si ustedes no tienen diagnóstico de hernia diafragmática, generalmente un bebé que nace con depresión, lo primero que hacen ustedes es dar ventilación a presión positiva. Si ingresa aire, y el aire que ingresa de alguna manera comprime aún más ese pulmón que está hipoplásico de por sí. ¿Ya? Entonces, y con eso hacen de que la complicación más frecuente se dé, que es la hipertensión pulmonar. ¿Ya? Entonces, lo primero que ustedes hacen es intuban al paciente con esta ventilación mecánica y estabilizan al bebé. Hasta hace unos 10 años más o menos se consideraba como una emergencia en la etapa neonatal. Operaban en las primeras 24 horas, pero ahora se ha visto que no es necesario operar las 24 horas. Lo que se tiene que hacer es estabilizar al bebé. Estabilizan hemodinámicamente, estabilizan el medio interno, y ustedes sin ningún problema, o el cirujano pediatra sin ningún problema puede operar después de las 24 horas. ¿Ya? Entonces la hernia más frecuente es la hernia diafragmática de Baudelaire, que es del lado izquierdo, más o menos de un 60-70%, por alteración de la estructura diafragmática posterolateral. Bueno, en frecuencia le sigue la del lado derecho. Con menos frecuencia tienen hernias hiatales, ¿no? Que tiene más o menos un porcentaje de 1 a 2%.
Entonces, la hernia diafragmática congénita es una malformación congénita del diafragma, del árbol bronquial y del tabique interauricular. El tratamiento quirúrgico debe ser realizado en las primeras 24 horas de vida. Se asocia frecuentemente con una comunicación interauricular. La incidencia es más elevada en el lado derecho. La malformación digestiva más frecuente está asociada a malrotación intestinal. Entonces, es una malformación congénita del diafragma, del árbol bronquial y del tabique interauricular. Entonces, no tiene compromiso a nivel del árbol bronquial, tampoco del tabique interauricular. El defecto se da en el diafragma, ¿ya? Entonces, sí hay compromiso en los pliegues pleuroperitoneales, entonces que de alguna manera forman la membrana o la capa que cubre la parte posterolateral del diafragma, ¿ya? ¿El tratamiento quirúrgico debe realizarse en las primeras 24 horas de vida? No. Es mencionado que lo que ustedes deben hacer en primera instancia es estabilizar al niño. Entonces, el bebé de por sí tiene insuficiencia respiratoria. Conectan ustedes al ventilador mecánico, mejoran el medio interno, mejoran la parte hemodinámica y operan. La incidencia se asocia frecuentemente con una comunicación interauricular. Muy poco, ¿ya? No tiene mucha incidencia. ¿La incidencia es más elevada en el lado derecho? No, en el lado izquierdo. La malformación digestiva más frecuente asociada es la malrotación intestinal. ¿Qué dicen? Sí, no. Entonces, de por sí toda la masa o todos los órganos de la cavidad abdominal ingresan a la cavidad torácica y también es asociado una malrotación intestinal. Esta es una complicación que se da en los pacientes con hernia diafragmática. Terminan con perforación o con problemas de obstrucción intestinal después de la cirugía por la malrotación intestinal. Un recién nacido con grave distrés respiratorio presenta imágenes aéreas circulares que ocupan el hemitórax izquierdo. El diagnóstico más probable es pulmón poliquístico, malformación adenomatoidea, quiste pulmonar multilocular, hernia diafragmática, agenesia bronquial segmentaria. Respuesta: será un pulmón poliquístico. Entonces, recién nacido con grave distrés, con imágenes aéreas circulares que ocupan el hemitórax izquierdo. Entonces, ¿qué creen que sea? Esas imágenes radiolúcidas, de formas circulares, las asas intestinales, ¿no? Entonces, siempre que ese diagnóstico diferencial con lo que ustedes están mencionando, las imágenes pueden ser parecidas. La malformación adenomatoidea quística en sus tres presentaciones, que son en grado U, tipo 1, tipo 2 o tipo 3, el tipo 1 tiene esa manifestación radiológica. Son imágenes quísticas grandes que de alguna manera hacen o confunden algunas veces al radiólogo, ¿no?, con las hernias diafragmáticas, con la presencia de asas intestinales, ¿ya? Entonces, el quiste pulmonar multilocular también, que es parecida a la malformación adenomatoidea tipo 1. Entonces, la respuesta es la si tienen asas intestinales en el tórax, que es hernia diafragmática. Vamos a hablar un poquito de reflujo. El reflujo gastroesofágico o el reflujo es algo fisiológico que se da en los niños hasta los 3, 4 o 5 meses, ¿ya? Esto por una composición anatómica. Los bebés son como una botella abierta. Si ustedes lo ponen en posición horizontal, se chorrea, rebalsa o cae, sale la leche, ¿ya? Entonces, el reflujo es fisiológico hasta los 3, 4 o 5 meses, ¿ya?
Es diferente al dar reflujo gastroesofágico o es diferente, o hay que diferenciar reflujo gastroesofágico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo gastroesofágico tiene manifestación clínica y la manifestación clínica va a ser la pobre ganancia ponderal, ¿no? Aparte de lo que ustedes ya conocen, los vómitos y reflujo, ¿no? El signo de Sandifer, no sé si ustedes han escuchado hablar. ¿Escucharon hablar? Sandifer o Sandifer. Entonces la manifestación es bastante típica y quizás eso hace diagnóstico del reflujo gastroesofágico. Es el arqueamiento de los bebés, ¿no? Hace una hiperextensión. Esto es para buscar una posición antiálgica. El reflujo no solo es el retorno del lecho del contenido gástrico hacia el esófago, sino también es la irritación del esófago por el contenido del estómago, que es ácido. Entonces, este reflujo se da en forma permanente, es constante, entonces producen esofagitis. Y al producir esofagitis, todo lo que ingresa, entonces produce dolor. Y el dolor lo va a manifestar con una posición antiálgica tirándose hacia atrás. Entonces la enfermedad por reflujo gastroesofágico se va a manifestar con pobre ganancia ponderal, ¿no? Manifestación clínica como Sandifer, ¿no? Puede haber gastritis con presencia de repente de sangre oculta en heces. Y eso es lo que hace la diferencia de un simple reflujo fisiológico, ¿ya? Entonces es la falta de continuidad del esófago con o sin comunicación hacia la vía aérea. Puede haber comunicación, no siempre la presencia o la manifestación clínica respiratoria va a ser con la presencia de reflujo o con la presencia de vómitos. Va a haber microaspirado que va a producir irritación de las vías aéreas. Entonces un bebé con enfermedad por reflujo va a ser manifestación no solo gastrointestinal, sino también respiratoria. Entonces, el origen de la atresia estamos hablando de reflujo, vamos a atresia. Entonces me he adelantado al reflujo gastroesofágico, ¿eh? Entonces, después vamos a hablar sobre las atresias. Entonces, diferencien ustedes el reflujo gastroesofágico fisiológico de una enfermedad. Para hacer el diagnóstico de enfermedad por reflujo, ustedes van a encontrar varias alternativas. Una de ellas es la ecografía, la radiografía con contraste y el gol estándar para hacer diagnóstico es la pHimetría, ¿ya? Entonces, si ustedes sospechan en esta enfermedad, lo primero que deben hacer es solicitar estudios, una gamografía de contraste, y si con eso no hacen diagnóstico, pueden hacer una endoscopía, no solo para ver las características de la mucosa gastrointestinal, sino descartar también esofagitis. Y si a pesar de eso no hacen diagnóstico, entonces la pHimetría, que es el gol estándar. Es difícil hacer la pHimetría, muy pocos hacen la pHimetría, por lo menos en edad pediátrica acá en Lima. Tratamiento. ¿Cuál sería el tratamiento para el reflujo gastroesofágico? ¿Qué le vamos a dar? Si tienen reflujo, medidas preventivas, la posición, ¿ya? Ustedes se elevan la cabeza del bebé más o menos a 30 grados, ponen al bebé en posición prona. La posición prona es una posición antirreflujo. Si a pesar de eso continúa el bebé con sintomatología, entonces dan tratamiento médico, que dan antiácidos, ¿no? Lo que ustedes conocen, el omeprazol, la ranitidina. Pueden usar gastroquinéticos, ¿ya? Entonces los gastroquinéticos siempre con cuidado. Si no hay respuesta al tratamiento con omeprazol, con la ranitidina, usen gastroquinéticos, ¿ya? Entonces, en el mercado tenemos la cisaprida, que ya se está dejando de lado, ya por el compromiso a los riesgos cardiovasculares asociados, ¿ya? Podemos usar la metoclopramida, que también ustedes lo conocen y probablemente ya lo han usado, y la domperidona, que tiene más utilidad en la edad pediátrica, ¿ya? Y el tratamiento, si a pesar del tratamiento médico no hay respuesta, ¿qué hacemos? Tratamiento quirúrgico, ¿no? La fundoaplicatura, ¿no? Es el tratamiento quirúrgico para el reflujo gastroesofágico. La atresia esofágica es otra patología frecuente, ¿ya? Que tiene manifestación en la edad neonatal, que es una falta de continuidad del esófago con o sin comunicación de la vía aérea. Entonces este problema se manifiesta más o menos entre la tercera, sexta semana de la edad
de la formación embrionaria. Más o menos en esa edad gestacional se produce la separación de la vía aérea con la parte anterior, que es el intestino, que inicialmente se da por la formación del esófago. Entonces, es una yema por donde se divide, donde se divide, vamos a ver un gráfico, donde se divide el intestino, ¿no? La parte anterior, ¿no? Con la vía aérea. Entonces, si el defecto ese tabique no se cierra, se va a formar una fístula y algunas veces una atresia. Entonces es otro gráfico para poder ver. Ustedes ven el botón germinal para la vía aérea, que es la parte anterior, la parte posterior, la parte digestiva con el esófago. Entonces la comunicación que inicialmente se tiene acá, que se da en la primera, hasta la tercera o cuarta semana, se cierra por un tabique. Si esto, o si se produce una alteración en ese tabique, se produce una fístula, ¿ya? Se sabe que la comunicación o la fístula se da por la alteración o la formación de ese tabique, pero aún no se conoce por qué se produce la atresia esofágica, ¿ya? Está bastante discutido el hecho de saber embriológicamente por qué se produce la atresia esofágica. Entonces, ¿cuándo sospechan ustedes de atresia esofágica? Con la presencia prenatal de poliamnios o poligramios. Entonces, ustedes van a ver casi un 80% de poligramios en las atresias esofágicas puras, en la tipo 1, donde no hay comunicación o donde no hay fístula, ¿ya? Entonces, en esos niños que está cerrado, que no tienen una fuga, van a ver ustedes poliamios de casi un 80%. En los pacientes que tienen fístula, realmente se ve un 20 a 30%. El porcentaje de poliamios baja en las atresias esofágicas, como en la tipo 3 con fístula, ¿no? Que van a encontrar salivación aumentada después del nacimiento, un 40%, distrés respiratorio, un 35%, puede haber cianosis, hay que buscar malformaciones asociadas. El 50% de las atresias esofágicas, y eso está descrito, están asociadas a otras malformaciones. Y este otro 50% está asociado a cardiopatías, ¿ya? Y un porcentaje está asociado a unas anomalías que llamamos Bacter o Bacterel, ¿no? Asociado a compromiso vertebral, atresia esofágica, ¿no? A problemas del recto o imperforación anal, problemas de radio, que es agenesia del limbo, y problemas cardíacos, ¿no? Vómitos con la alimentación, ¿no? Que les dan ustedes lechecita y lo primero que hace es vomitar el bebé. Neumonías recurrentes, y la manifestación de las neumonías recurrentes está asociado más a una atresia tipo H, donde solo hay fístula, ¿no? No hay atresia, hay una fístula tipo H, que también está dentro de la clasificación de las atresias. Entonces, esos son los tipos de atresias, ¿no? El más frecuente es el tipo 3, ¿no? De un 87%. Pues tenemos una atresia donde hay comunicación o una fístula con el cabo distal, ¿no? Un 8% en este tipo de atresia, que es el tipo 1, donde no hay comunicación. Acá tenemos un 4%, acá hay comunicación, una fístula en la parte distal, una comunicación, una fístula en la parte proximal, y acá hay una doble fístula, tanto proximal como distal. Entonces esto lo clasifican ustedes en tipos. Entonces el más frecuente que había mencionado es el tipo 3, ¿no? Con una atresia proximal, ¿no? Con un cabo proximal y una fístula con el cabo distal. El tipo 1, que es una atresia pura, que es la que tiene manifestación de poliamios en un 80%. El tipo 4, con una comunicación en ambos cabos. El tipo 2, que tiene comunicación en la parte superior. Y el tipo 5, que no es una atresia, es una fístula, ¿ya? Y esa es la que tiene manifestación más en edad pediátrica con neumonías recurrentes.